Muy buenas noches, amada familia, qué gusto saludarles en este miércoles de crecimiento y bueno, nuevamente estamos aquí con ustedes. Es un gusto, un privilegio poder eh, pues compartir de lo que Dios habla primeramente en nuestras vidas. Y bueno, queremos antes de comenzar poner este tiempo en manos de Dios. Así que ahí en tu lugar, si me acompañas, si estás con tu familia, si estás solo, a cerrar tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este día. Gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu bendición y por el privilegio de poder estar reunidos como iglesia. Ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos que hables en nuestra vida, que quites toda distracción, todo lo que pueda estar interrumpiendo el poder escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, en medio de nuestras necesidades y nuestras debilidades. Gracias porque sabemos que tú eres un Dios poderoso y que haces las cosas de manera perfecta. Abre nuestros ojos a lo que quieres hablarnos en esta noche. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amada familia, pues todos sean bienvenidos. Si tú eres la primera vez que nos acompañas, sé bienvenido y quiero compartirte un mensaje de manera muy breve. Y bueno, el título de este mensaje yo le puse Sin miedo al éxito, ¿verdad? Y es una frase que se ha hecho meme, que se ha hecho una frase repetida a lo largo de estos 2 años, me parece, que por ahí del 2020 surgió, 2021 esta frase. Bueno, sabemos la historia, una persona en un gimnasio para gente de escasos recursos hizo esta frase y se hizo viral por todas las redes sociales. Y hoy, bueno, en día podemos escuchar esta frase de que sin miedo al éxito, con, con la intención de impulsarnos, ¿verdad? Con la intención de animarnos a seguir adelante, a no tener miedo, a poder vencer nuestras propias limitantes. Y bueno, es una expresión que prácticamente se comenzó como un chiste, pero tiene mucha realidad. Y, y es que, bueno, tener miedos es algo muy común, es algo muy normal, es algo que hemos sido configurado a ellos, pero no todo miedo eh, proviene, proviene de Dios. No todo miedo que podemos sentir en nuestra vida es algo correcto, porque si nos dejáramos llevar por lo que sentimos, bueno, creo que muchos de los que aquí estamos presentes no lo estaríamos, ¿verdad? Porque nuestras emociones son muy engañosas, nuestro corazón nos hace sentir cosas muchas veces incorrectas o engañoso principalmente, como lo dice la Biblia, ¿verdad? Y bueno, para todo esto principalmente necesitaremos comenzar definiendo qué es éxito, ¿verdad? ¿Qué entendemos por éxito? Cuando escuchamos esta palabra, ¿no? De sin miedo al éxito, ¿qué es el éxito para nosotros? Y, y de manera, sin duda el mundo nos ha puesto definiciones como éxito, como amor, la palabra matrimonio, ¿verdad? Ha querido venir y cambiar su significado. El éxito que el mundo nos pide o nos exige que tengamos, pues ese principalmente es un éxito de manera profesional, de manera personal, de manera laboral, de manera económica, ¿verdad? Eres exitoso si tienes tantos negocios o un negocio de X tamaño, eres exitoso si tienes X número de casas propias, o eres exitoso si tienes X número de carros, ¿no? O eres exitoso si tienes cierto puesto en tu empresa, ¿verdad? Y yo creo que esta parte se ha permeado mucho aún dentro de nuestra iglesia, y creemos que el éxito se trata de hacer cosas, el éxito se trata de hacer de actividades, de estarnos ocupados. Y yo creo que, bueno, hace unas semanas escuchábamos, ¿verdad?, esta serie del pastor, del propósito, ¿no?, para nuestra vida, y Dios ha puesto un propósito específico para nuestras vidas, y el éxito principalmente radica en que podamos cumplir el propósito para el cual Dios nos ha creado.
y estos propósitos o estos éxitos pueden ser en diferentes etapas de nuestra vida y por supuesto que en diferentes áreas. Dicho esto, la base del éxito, ¿verdad?, es poder caminar como a Dios le agrada, caminar en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero esta frase de sin miedo al éxito no es una frase que sea algo nuevo. Y quiero ir a una parte en la Escritura, en 2 Timoteo 1:7, Pablo le está escribiendo una carta a este joven pastor, a este joven líder, ¿verdad?, que está dirigiendo iglesias en diferentes lugares de Asia principalmente. Y él le dice estas palabras, dice, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, fuente de amor y fuente de buen juicio. En la versión Reina Valera, que probablemente es la que más hemos escuchado, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quise leerte estas dos porciones porque es el mismo versículo, pero nos ayuda a poderlo comprender de diferentes maneras. Pablo le escribe a Timoteo, no tengas miedo. No tengas miedo de ser exitoso en lo que Dios te ha llamado, para lo que Dios te ha preparado. La cobardía en esta parte me llamó mucho la atención porque estudiando un poco de este pasaje hay algunas palabras que no se ocupan en ninguna otra parte de la Biblia. Y bueno, una regla es poder ver el contexto para ver sobre de qué está hablando. Y la palabra cobardía probablemente está enfocada a un estado o a una manera de ser tímida, ¿no? Muchos han dicho que Timoteo probablemente era un joven tímido y bueno, para ser tímido creo que hizo mucho y podemos ver mucho de lo que hoy es la iglesia o la iglesia universal por hombres tímidos como Timoteo que decidieron creerle a Dios, porque Dios no quiere cambiar tu esencia como tal. Esto lo quiero decir con mucho cuidado porque pareciera que Dios quiere deshacernos y volver a hacernos y por supuesto somos nuevas criaturas, pero Dios nos ha puesto un temperamento, Dios ha puesto miedos en nuestra vida, Dios ha puesto esencia en nosotros y Dios quiere usarte tal cual eres. Dios, por supuesto que Dios nos está transformando, que Dios nos está renovando, pero Dios quiere usar esa timidez o Dios quiere usar esa debilidad, ¿verdad? Como igual la palabra nos dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Dios quiere usarte tal cual eres. Y no es precisamente que Pablo le diga, ¿sabes qué? Necesitas ser más valiente o necesitas ser, no seas más tímido, sino que le dice, porque el espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, no nos hace temerosos, no nos hace echarnos para atrás, ¿verdad?, cuando tenemos que dar ciertos pasos, sino que el espíritu que ha puesto Dios en nosotros es una fuente de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, las razones por las cuales Pablo escribe esto a Timoteo es principalmente porque había mucha obra que hacer. En ese momento la iglesia ya estaba comenzando a ser perseguida, que es muy probable que estas acciones mantuvieran estos temores en Timoteo. En aquel entonces el ser cristiano podía costarte la vida, ¿sí? Entonces había justificantes, ¿verdad?, para poder sentirse atemorizados o acobardados. Pero Pablo le escribe con mucho ánimo y con mucho entusiasmo. Yo quiero decirte algo. El miedo que nos paraliza, el miedo que nos hace detenernos, aquel miedo que te mantiene en tu casa, en tu cuarto, que muchas veces puede llevarnos a una depresión, a una ansiedad, a una angustia, quiero decirte algo. Este miedo no proviene de Dios. Este miedo no es algo que Dios ha puesto en tu vida, no es algo que Él ponga sobre ti. No es algo que provenga de Él y muchas veces proviene de nuestra carne, de nuestros hábitos,
o aún de algún ataque que podamos percibir de parte del enemigo, porque el diablo solo quiere venir a robarnos, a matar y a destruirnos. Pero aquel miedo o aquel temor reverente, aquel temor que nos hace movilizarnos, es lo que proviene de Dios, aquel temor que nos anima a honrarle, a obedecerle, a amar sus mandamientos, a amar a las personas. Ese temor reverente es el que nos moviliza y es el que proviene de Dios. Ahora, quiero hacer rápidamente una separación un tanto conocida sobre una persona que es valiente y una persona que es temeraria, ¿verdad? Porque a veces creemos que la valentía, ¿no?, o el no ser cobarde, lo extrapolamos y es ser valiente. Y creemos que el ser valiente es hacer todo. Ir y hacer, ir y decir, ir y emprender, ¿verdad? Pero hay una línea muy delgada entre una persona que realmente es valiente y una persona que es temeraria, ¿verdad? Como padres podemos ver que nuestros hijos, no todo es valentía, no todo es yo puedo hacerlo o yo quiero hacerlo, sino que muchas veces no miden los riesgos, no miden que pueda haber un accidente, no miden que pueda haber una lesión, ¿verdad? De brincar de un lado a otro lado, de hacer cuantas cosas. Y esta es la diferencia. Una persona que es valiente es una persona que es sabia, que es prudente, que es consciente. El seguir a Cristo, la Biblia nos dice que es un acto de valentía. Y mismo ahí la palabra habla acerca de medir el costo de poder tomar esta decisión de seguir a Cristo, de que nos va a costar la vida completa. Y el ser una persona temeraria es una persona que no es prudente, que no mide los peligros, no mide las consecuencias. Así que Pablo le escribe a Timoteo: Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Dios no te ha hecho una persona cobarde, sino que te ha hecho una persona valiente, te ha hecho una persona con valentía, esforzada, para que puedas seguir adelante. Y yo haría esta pregunta en este momento: ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo está tu vida interior? ¿Cómo están las acciones de tu vida? Hay algo que no podemos negar y yo lo he platicado mucho en casa y con mi familia acerca de los estragos que causa la pandemia, ¿no? Y esta parte del salir nuevamente, ¿verdad? Porque estábamos pues muy cómodos, por decirlo de una manera, muy cómodos en casa, con el trabajo en casa, con la familia en casa. De alguna manera pues estábamos todos ahí cómodos, confiados, seguros por una parte. De repente volvemos a salir y muchos de los avances que probablemente ya habíamos tenido en nuestra personalidad, en nuestros miedos, en nuestros negocios, en nuestra familia, en relacionarnos con otros, la misma iglesia, la misma comunidad, yo creo que nos ha venido nos ha acobardado mucho el salir de una pandemia. Y yo quiero decirte algo, que Dios no ha puesto ese miedo en tu vida. Dios no ha puesto ese miedo en ti. Dios no ha puesto momentos donde tú te paralices por tener miedo en algo. Y de cada cosa podemos aprender, de cada cosa podemos avanzar. Y bueno, ¿cómo podemos avanzar sobre esos temores? Número uno es saber y entender que no provienen de Dios. Saber que no es Dios quien lo está enviando, sino que es algo que, como decía en un principio, se produce o nace de nuestros miedos, de nuestros traumas, de nuestros propios fracasos. Y en segundo, es recordar lo que Pablo le dice a Timoteo, que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y quiero, en los minutos que me quedan, poder desarrollar esta parte, porque creo que es importante entender, porque podemos escuchar poder y podemos caer en la parte
de ser unas personas temerarias, ¿no? Y decir, bueno, Dios me da el poder para hacer todo lo que yo quiera. Y de amor, como decía en un principio, realmente entender el significado verdadero de amor que Dios quiere darnos y no que el mundo quiere enseñarnos. Y bueno, cuando dice poder, recordar que eres la fuente de poder, principalmente se refiere a la capacidad para realizar algo. La palabra poder en su original viene de dunamis, que es el griego, y se refiere a un dínamo, ¿verdad? En la parte mecánica, el dínamo es aquel que genera el movimiento, genera el avance, genera que una máquina esté en movimiento. Y ese poder es el que Dios ha puesto en nosotros como capacidad de hacer las cosas, como capacidad para salir adelante, como capacidad para poder dar pasos y salir de nuestro estancamiento o salir de donde nos hemos tal vez encerrado. Y para nosotros como creyentes es recordar que el poder ha sido algo que Dios ha depositado, ¿verdad? Una habilidad que proviene del Señor. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él pone su Espíritu Santo en nosotros. Y esto me encanta pensar que el mismo poder que operó en los tiempos de Jesús para resucitar, para levantar, para sanar, es el mismo poder, la misma capacidad que Dios ha puesto en tu vida. No es cualquier poder, de alguna manera no es cualquier cosa, mi amado. Y a veces podemos olvidarlo, podemos estar detrás de estas barreras, detrás de estos muros que levantamos y donde podemos sentirnos cómodos. Dios nos ha dado todos los recursos espirituales, todos los recursos que necesitamos para nuestro día a día, cuando estamos en el trabajo, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con socios, con negocios, con la iglesia, en los hogares. Dios nos ha dado la capacidad para poder salir adelante, para poder llevar a cabo la obra. No es un poder que provenga de nosotros de manera natural. Es un poder que proviene de Él. Efesios 1, capítulo 1, verso 18 al 20 dice: pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que Él ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que en Él creen. Y ese es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio derecho de sentarse a su derecha en el cielo. El mismo poder que Dios usó para resucitar a Cristo entre los muertos es el poder que le ha dado a aquellos que en Él creen. Mi amado, yo no sé qué más necesitamos. Estamos buscando por otras partes, estamos buscando en actividades, buscando en momentos, buscando en otros lugares. Y Dios nos dice, el mismo poder que Dios usó para resucitar a Cristo es el mismo poder que ha puesto sobre los que creen en Él. Y equivocadamente muchos podemos pensar que este poder, como decía en un principio, es para hacer y deshacer conforme nos convenga o conforme queramos. Y muchas veces esta malinterpretación de este versículo probablemente o entender mal lo que Dios quiere hablarnos nos puede meter en aprietos, nos puede llevar a tomar decisiones que no son sabias. En lugar de ir en una vida valiente, conociendo los riesgos, conociendo los obstáculos, vivir una vida temeraria, sin conocimiento y sin conciencia de los riesgos. El segundo punto que Pablo le escribe a Timoteo dice amor. Y bueno, sé que hemos hablado y el pastor este año nos compartió una increíble serie acerca de este amor verdadero, ¿verdad? De lo que significa, de cómo lo podemos manifestar. Y bueno, principalmente es esa actitud abnegada que como creyentes tenemos para sacrificarnos
para darnos a otros, para servir a otras personas. Mucho decimos, ¿verdad?, en el matrimonio, pero se aplica en todos, que el amor también se manifiesta a través de nuestro servicio. El amor se manifiesta a través de lo que hacemos por otras personas. Si amamos a alguien, inmediatamente vamos a buscar servir en algo. Inmediatamente vamos a abnegarnos, a sacrificar nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestra comodidad, muchas veces por amor a otras personas. Y este amor es lo que nos caracteriza. Este amor es lo que caracteriza a todo cristiano, a todo creyente, a todo hijo de Dios. Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no nos va a orillar o no nos va a llevar a hacer algo malo por una persona, a hacer algo indebido, a hacer algo incorrecto. El amor no hace mal al prójimo, y este es el cumplimiento de la ley. El ejemplo más grande que tenemos de amor, como de verdadero amor, es Jesucristo mismo. Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, que hizo lo más grande que pudo haber hecho: enviar a su Hijo unigénito a morir por nosotros, para que podamos tener en Él esa vida eterna, esa vida abundante, esa vida perfecta, esa vida completa en Él. Y Jesús en la tierra fue el ejemplo más grande que podemos ver de una vida servicial. Él en Marcos dice: yo no vine a servir, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Yo vine a servir a aquellos aún que me han de entregar. Y en Juan 13 podemos leer esta historia donde Jesús hace un acto increíble de servicio, de lavarle los pies a los discípulos. Él, sabiendo todo lo que iba a suceder, hace este acto de servicio de lavar los pies a sus discípulos. Y conocemos la historia, conocemos cada parte de la historia, que el que lavaba era la persona de más bajo nivel, de menor rango, que el lavar los pies era un acto de servicio demasiado bajo por lo que implicaba lavar los pies de personas que andaban por la calle, que andaban en lugares de tierra, y todo lo que eso implicaba. Jesús no lo consideró, no lo tomó en cuenta para poder darse a otras personas. Porque a veces, te quiero decir algo, a veces creemos que el servir es dar, que el servir es hacer algo, que el servir es apoyar de una manera, pero quiero decirte algo mucho más profundo. El servir a Dios o servir a otras personas no solamente es dar, es darse por completo, dar la vida por completo. No nada más se trata de una actividad, de una responsabilidad, es dar la vida por completo. Eso es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Y Jesús en esta escena, en este acto de lavarle los pies, en Juan 13:35 dice: en esto conocerán que son mis discípulos, que si tuvieren amor, que se amen unos a otros. La única manera en que tú y yo podremos conocernos o reconocernos como verdaderos creyentes, como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos discípulos, es amándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, dando nuestra vida, dando nuestro tiempo, dando nuestra comodidad muchas veces. Y es la manera en que podrá ver que somos hijos de Dios. Y por último, dice: Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Verdad? Uno de los frutos también del Espíritu Santo. Por eso nada de esto sería posible si nosotros no hemos sido llenos, no hemos dado ese paso de reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y principalmente esta palabra de dominio propio
habla acerca de mantener la calma. Esta es una actitud que Timoteo estaba necesitando tener por todo lo que estaba viviendo. Él tenía, como estaba a cargo de algunas iglesias, de algunos movimientos que ya estaban comenzando en la iglesia del primer siglo, y la persecución de los cristianos iba en aumento. Entonces él, al ver todo lo que estaba pasando, muy probablemente tuvo miedo y muy probablemente empezó a perder el control. Y cuando nosotros perdemos el control, podemos decir palabras incorrectas. Cuando nosotros perdemos el control o no mantenemos la calma, la templanza, podemos hacer cosas que pueden lastimar a otros. Y Pablo le dice, Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, de buena conciencia, de buen juicio. Y justo es lo que nos hace el contraste, ¿verdad? De reaccionar de manera emocional. El mundo nos ha pedido y nos ha dicho que lo que tú sientes es lo correcto. Y si tienes una corazonada, hazlo. Y si dentro de ti sientes que eres tal cosa, tú lo eres. Y nadie te puede decir lo contrario. Pero te digo algo, mi amado. Dios ha puesto dominio propio. Dios ha puesto un buen juicio, una buena conciencia. Cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, de manera inherente viene a nosotros el entendimiento de lo bueno y lo malo. Y es por eso que cuando de repente decimos algo de manera incorrecta, el Espíritu Santo está ahí en nosotros y nos redarguye y nos recuerda y nos hace saber que lo que hicimos está mal. Y que muchas veces tenemos que ir y pedir perdón, que muchas veces tenemos que ir y arrepentirnos con una persona y pedir perdón a una persona, y que muchas de las veces también tenemos que venir delante de Dios para ponernos a cuentas. Y en esta parte a veces creemos que necesitamos reaccionar de manera rápida ante un problema, y muchas veces sí, pero te digo algo, el dominio propio no tiene nada que ver con el tiempo de espera. Cuando una persona es dominada y controlada por el Espíritu, puede hablar con un buen juicio, hablar de una buena manera. Y en Mateo 10:19, Jesús le está diciendo a sus discípulos, cuando los entreguen, no se preocupen por cómo han de hablar. Cuando haya problemas, cuando haya momentos complicados, no te preocupes lo que has de hablar, porque en aquella hora os será dado lo que han de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino es el Espíritu de vuestro Padre que habla en nosotros. Y Jesús se lo estaba compartiendo a sus discípulos. Y yo te digo en esta noche también, no te preocupes por aquello que tengas que decir, no te preocupes por aquello que tengas que hacer. Los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu es el que pondrá esas palabras en nuestras bocas. Y esto aplica no únicamente para cuando uno está de frente compartiendo un tema o hablando acerca del Evangelio a alguien, muchas veces, y Jesús se lo está diciendo, cuando los vayan a entregar y cuando los vayan a capturar, no se preocupen por lo que han de decir. Y muchas veces en estos momentos peligrosos, en estos momentos difíciles, hacemos a un lado lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Y es cuando nos dejamos paralizar por nuestros miedos. Y quiero nada más terminar este tiempo porque Pablo vuelve a decir le hace esta petición o le hace este comentario a Timoteo como un recordatorio de que el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de miedo, no es un espíritu de cobardía, no es un espíritu que nos paralice, que nos atemorice, que nos prive tal vez de hacer ciertas cosas. Dios nos ha dado libertad de nuestros pecados, libertad de nuestra vida pasada, libertad de nuestras cadenas, libertad para amar, libertad para servir. Esa es la verdadera libertad que Dios nos ha dado.
Y en el siguiente versículo, Pablo, en 2 Timoteo 1:8, dice: por lo tanto, debido a que no tenemos un espíritu de cobardía, debido a que Dios nos ha llenado con su poder, Dios nos ha llenado con su amor, Dios nos ha llenado y nos ha dado el mismo poder que hubo en Jesús. Dios nos ha dado un dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo. Antes sé partícipe de los trabajos del Evangelio, según la virtud de Dios. Mi amado, la misión espera por valientes. El mundo allá afuera espera por valientes que se puedan levantar, que se puedan poner de pie, que se puedan levantar de sus lugares para poder ir y proclamar el Evangelio. No te preocupes por lo que has de decir. No te preocupes por lo que haya que enfrentar, ¿sí? Recuerda que Dios nos ha dado un espíritu de poder, para una capacidad para hacerlo, una capacidad para ir y hacerlo, amor para poder servir a otras personas, para poder darnos a otras personas, y dominio propio para poder mantener la calma, la buena conciencia, el buen juicio. Cuando las cosas que hacemos no están bien, podamos ir delante de Dios y arrepentirnos. Y cierro con este versículo muy conocido en Josué 1:9, ¿verdad? Porque hablamos de valientes e inmediatamente la historia de Josué viene a nuestra vida. Pero dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y quiero terminar con este versículo. Quiero que puedas tomarlo, que puedas abrazarlo, que puedas hacerle una oración en esta noche. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios nos ha dado su espíritu para poder ir y hacer, ir y abrazar, ir y servir a otras personas. Acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este día, por este tiempo. Gracias por tu bondad. Gracias porque podemos estar juntos como iglesia a través de esta reunión, Señor, en línea. Ponemos en tus manos nuestros temores, nuestros miedos. Ponemos en tus manos aquello que nos ha tenido paralizado durante estas semanas. Tal vez han sido años que hemos caído en este sentimiento de miedo, de temor, del poder salir de nuestra casa, del poder hacer las cosas, del poder caminar de manera libre, como tú ya nos has hecho libres. Te pedimos que nos ayudes, Padre, que nos recuerdes que este poder que operó en Jesucristo mientras estuvo entre nosotros es el mismo poder que has puesto en aquellos que hemos creído en ti. Gracias, Señor, porque sabemos que no es un poder para hacer cualquier cosa. También nos has puesto un buen juicio, una buena conciencia, dominio propio, para principalmente poder enfocar la capacidad, Señor, que nos has dado y las habilidades para ir y hacer algo por otras personas, para ir y amarles, para ir y abrazarles, para ir y escuchar, para ir por otras personas y servirles, para poder darnos en nuestra vida, en nuestro tiempo, hacia otros. Gracias, Señor, porque sabemos que tú diste todo por nosotros. Tú diste a tu Hijo para morir por nuestros pecados. Y gracias por el ejemplo que podemos ver de Jesús, de servir a otros de manera incondicional. Gracias, Dios, por llenarnos, y gracias, Padre, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Te amamos, te bendecimos y te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, amada familia. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te animamos a que puedas comentarlo, que puedas compartirlo, y queremos nada más recordarles que hemos ya dado inicio, arrancado nuestras reuniones semanales de hogares. Si tú aún no eres parte de una reunión de hogar, te animamos a que te involucres. Son estos espacios entre semana donde podemos
convivir, donde podemos crecer, donde podemos hacer comunidad con otras personas. Así que si estás interesado, interesada, mándanos un mensaje y con gusto podremos compartirte cada uno de nuestros hogares. Y bueno, amada familia, nos seguimos viendo cada domingo. Recuerden ser puntuales, así que Dios les bendiga y tengamos un buen resto de semana.